No. Es una palabra corta, un chasquido, tal vez. No. Es un discurso negativo, una queja. No. Es lo que decís cuando no querés continuar, cuando no estás de acuerdo con algo. No como una dirección, dirigida hacia una persona o hecha contra un sistema o dada en una situación. No. Lo que enunciás que haces o no haces con tu cuerpo, como un gesto, como una retirada. No, como la historia de cómo alguien rechaza lo que antes había soportado. No, como una acción política, como un modo de producción de un común que se dice suficiente. Es demasiado, creando deseo desde la costumbre. No, como un costo. Lo que estás dispuesto a decir o a hacer a pesar de las consecuencias, sean cuales sean esas consecuencias. No, como un logro, lo que decimos para nosotros mismos, lo que recogemos los unos de los otros. No, como lo que está detrás de vos cuando empezás de nuevo, cuando intentás algo, cuando vas por otro camino. Empecé con una serie de 10. 10 nos. No, 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 no. Juntos. Estos no se convierten en una lucha y un grito. Habrá más no. La política es la acumulación de nos. Podemos volvernos al comienzo, a la brevedad de la palabra no, una palabra pequeña con un gran trabajo por hacer, una palabra que utilizamos para hacer lo que corresponde y así crear un mundo en el que podamos ser. Tenemos muchos no detrás de nosotros. Tenemos derecho debido a cuántos dijeron que no, no a cómo eran juzgados, no humanos, menos que humanos, no a cómo fueron excluidos, o a veces incluidos, no a cómo se construyó un mundo para permitir la seguridad, la felicidad y la movilidad, pero solo de unos pocos. La experiencia de ser subordinados, considerados inferior o de rango inferior, podría entenderse como una privación del no. Ser privado del no debe ser determinado por la voluntad de otro. Decidirse es formar parte de un todo, la metáfora clásica de los sirvientes, así como también de los obreros. Son las manos. Te conviertes en las manos de aquel a quien sirves. Debes ser útil. Debes hacer lo que se te pide que hagas, cuando la obediencia es una parte necesaria para cumplir una función. El no es una opción, aunque de algunas maneras tampoco es sí, porque lo que sucede no requiere su consentimiento. Quizás seas un sí, ya sea que hayas o no hayas dicho sí. Sí, señor. Sí, señor. Lo que significa que sí, cuando es dicho de esa manera, no es deseado. Cuando estás obligado a aceptar, hacerlo no es la ausencia de fuerza. Michel Foucault, en una frase frecuentemente citada, escribió: si no hubiera resistencia, no habría relaciones de poder. Una frase menos citada, pero igualmente importante, sigue: ¿por qué sería solo una cuestión de obediencia? Judith Butler en una entrevista describió cómo, cuando alguien dice no al poder, están diciendo no a una forma particular de ser formada por el poder. Están diciendo, no voy a ser sometida de esta manera o por estos medios a través de los cuales el Estado establece su legitimidad. La posición crítica implica un cierto no, un decir no como un yo. Y esto entonces es un paso en la formación de este yo. Decir no se convierte en un hecho formativo. Un sujeto proviene de, en lugar de causar, una voluntad de desobedecer. La desobediencia es cuando dices que no sin que se te otorgue el derecho de decir no. El escándalo. Se llega a ser por negarse a no ser o no serlo. Doble negativo, no al no. Si dices que no, sin ser un sujeto con derechos para determinar tu existencia, es posible que tu no sea inaudible, un balbuceo. Cuando su no se vuelve audible, será un signo de impertinencia, una palabra que ahora implica una audacia grosera, pero que deriva del latín refiriendo a un estado de desconexión.
o directamente a algo no relacionado. Cuando se pronuncia un no, se convierte en una señal de no estar dispuesta a formar parte, no dispuesta a subordinar tu voluntad. Un no como un desvío, no como un devenir desviado, no. Es una insubordinación no solo por el contenido del discurso, no se trata de aquello a lo que le dices no, sino porque decir no es incorrecto cuando no tienes derecho a hacerlo. Una lucha contra el poder es una lucha por el derecho al no, un derecho a no estar de acuerdo con lo que se te pide que hagas o que seas. En una democracia, un no parece garantizado tanto como una libertad o como un derecho. La libertad de expresión como la libertad para decir no, la libertad de reunir como la libertad para reunirse en torno al no. Pero un no puede desestimarse como impertinente, en tanto grosería audaz o audacia grosera, y puede ser juzgado como un acto de vandalismo político. Tantos rechazos son descartados en estos términos. Puedes ser libre de decir que no, pero tu no se escucha como destructivo. Ser escuchada tiene consecuencias. Convertirse en una o a fiestas es con una consecuencia. Usualmente se piensa la decolonización de los programas de estudio como un deseo de destrucción de nuestros universales, como un modo de decir que no a la cultura, a la vida, a la felicidad. No podemos enseñar Kant, alguien se lamenta. Y luego el no se juzga no solo como un modo de frenar a otros, de hacer algo, sino también como un modo de frenarte a vos misma, de convertirte en algo. Puede ser que no te impidan decir no, pero pueden hacer que sea muy costoso para vos poder decirlo, poder decir que no. El no puede ser escuchado como una incitación a la violencia. La policía que cae sobre las manifestantes con mano dura, con armas, lo hace, como suele decirse, solo en caso de que exista violencia. Sin embargo, con mucha frecuencia cae sobre las manifestantes violentos, habiendo creado previamente la violencia que se usa de forma retrospectiva como una justificación. Este argumento de en caso de ejercita ciertas historias, aunque se vuelve real, con suma velocidad en el presente. Cuando una multitud es una mezcla de marrón y negro, es tratada en caso de violencia muy rápidamente, como si las personas morenas y negras, por el mero acto de reunirse, fueran un caso de violencia. Que el no se escuche como una provocación depende directamente de quién sea que esté diciendo no. El no puede ser expresado, pero puede ser inaudible, o incluso puede no ser expresable porque no puede ser audible. Quizás puedas decir que no porque ellos no escuchan lo que dices. Un no que dice no. El no puede ser no performativo. Lo que puedas decir cuando estés diciendo algo puede no provocar ningún efecto. En Living a Feminist Life sugerí que acordar con algo puede ser una de las mejores formas de frenar que suceda. Mi ejemplo fue una política de diversidad que fue acordado luego de un largo proceso en el que estuvo detenida, pero que una vez reconsiderada nunca se puso en práctica. Un sí puede ser un camino hacia un no, u otra forma de negación, un modo en que las cosas pueden no pasar. Una organización puede decir que sí cuando no hay suficiente detrás de eso para aportar algo. Quizás el no sea un gesto de libertad que se nos concede decir cuando no hay mucho más detrás de aquel no para pensar. O quizás se nos da permiso para decir que no o dirigirnos hacia algún lado con ese no como un modo de ser contenidas. Podés decir que no en un ejercicio de consulta o en una sesión de feedback sin que ese no sea tomado en consideración o incluso para que efectivamente ese no sea docilizado. Entonces, cuando sacas el no fuera de tu sistema, cuando lo expresás, el no queda fuera del sistema. Esto no significa que no tiene sentido decir no. Si tu no es contenido, todavía podés soñar con que el contenedor empiece a gotear, que ese no se derrame llegando a todos lados. Si esperamos ese tipo de fuga, aún debemos sintonizar en cómo el no puede participar en la reproducción de lo que es rechazado. La manera en que, por ejemplo, expresar declaraciones antirracistas puede participar en la creación de la apariencia de que el antirracismo es permitido o incluso que el racismo no está permitido.
Decimos no al racismo, a pesar de lo mucho o poco que podamos implicarnos en la longevidad de lo que rechazamos. Decimos que no porque quién sabe eventualmente podamos atrapar algo a partir de aquella palabra. El no como una trampa, como algo que puede causar más problemas a lo largo de nuestro camino. Pero sí, sabemos esto sobre el no. Necesita más que un derecho a decir no, para que el no sea efectivo. Para el feminismo, el no es un trabajo político. No significa no. Un no se vuelve franco para marcar un punto. Puede parecer que no significa no. Es un acto de habla necesario, la verdad como virtud, algo como verdad en virtud del significado de la palabra. Aprendemos que el significado del no puede ser borrado por la historia, el no puede ser torcido e incluso manipulado como su opuesto, el no como un sí. Tenemos que decir que el no significa no porque el no ha sido escuchado como un no, porque incluso cuando las mujeres han dicho no, han sido escuchadas como si dijeran sí. Hay una historia patriarcal. ¿Cómo se les da permiso a hombres para escuchar en el no un sí? Para asumir que las mujeres están dispuestas, digan lo que sea que digan las mujeres, a pesar de lo que dicen. Una historia que es central para la injusticia de la ley, que históricamente ha desacreditado el consenso de las mujeres sobre su propio cuerpo o conducta, como si vistiéndose de esa manera o haciendo aquello de aquel modo estuvieran actuando un sí, incluso cuando ellas explícitamente están diciendo que no. Necesitamos escuchar la violencia que convierte un no en sí. También es posible que necesitemos escuchar los casos en los que el sí involucra la fuerza, pero no es experimentado como un forzamiento. Como por ejemplo cuando ellas dicen que sí a algo porque las consecuencias de decir que no son demasiado altas. Pérdida de acceso a los niños, a las niñas, a recursos, a beneficios, a un lugar de residencia. Puede ser que no digas que no porque has sido advertido de las consecuencias de decir que no. Una advertencia que muchas veces toma forma de amenaza. Si decís que no, entonces. Si no puedes hacerlo, entonces. No puedes decir que no. Si tu posición es precaria, puede ser que no puedas permitirte el no. Puede ser que digas que sí, porque no podés costear el decir que no. Lo que significa que podés decir que sí a un estado de desacuerdo con algo. Esta es la razón por la que las personas menos precarias tienen la obligación política de decir que no, de parte de aquellas personas que son más precarias y no pueden hacerlo. Perdón. Mi proyecto sobre la queja me está enseñando mucho más sobre cómo operar el no como una forma de expresión política. Estoy aprendiendo cómo sostener una queja puede ser el momento en el que se articule un no, y cómo una queja puede enmarcar de una serie de nos que no necesariamente están articuladas o puestas en palabras. Bueno, voy a cortar acá porque sigue bastante más. Pero cosas interesantes que tiene el final, cuando dice decimos que no, no a esta disposición de no, levantamos nuestras voces al decir que no a esta violencia e injusticia, el no puede convertirse en una forma de rechazo crítico, como podría sugerir Angela Davis. Ese no implica compromiso. El no requiere tiempo y trabajo mientras luchamos por comprender el sistema desde el cual una injusticia se abre como un agujero. El no como parte de un proyecto de contraconocimiento, para contrarrestar con el conocimiento. El no como una lucha para no reproducir las injusticias que existen. Cuando vivimos con aquello a lo que le decimos no, vivimos con el no. Escuchamos no. Clamás no como un discurso político. Es un texto de Sara Ahmed que está en este compilado de críticas sexuales a la razón punitiva, que habla del poder político del no, en contraposición a un no porque sí, sino un no que a veces somos arrastradas o no a expresar, y qué significa poder decir no en varios aspectos, y qué significa cuando no podemos decir que no también. Bueno, es bastante como más largo, así que les recomiendo seguirlo. Capaz que si googlean también lo encuentran, pero este libro, este compi, es
está muy bueno. Críticas sexuales a la razón punitiva. Así que se los recomiendo.